Federico, y lo primero, por supuesto, es dar la bienvenida a esos tertulianos que hoy tenemos de excepción y que nos han querido acompañar en esta primera tertulia. Vamos a empezar por mi izquierda. Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año. Muy buenos días y feliz año para ti, por supuesto para toda la gente que nos escucha. Y para todos los oyentes. Además, yo decía que tenemos un año por delante importante en lo que a nuestro medio de comunicación se refiere. Hombre, nosotros celebramos 20 años de libertad digital, que ahí es nada, ¿eh? Parece una tontería, pero es una auténtica barbaridad. Así que yo creo que va a ser un año lleno de cosas. Yo solo me he enterado así de unas pocas y no bien del todo, pero va a haber muchísimas cosas, va a estar muy bien y va a coincidir con con un año que informativamente yo creo que no va a poder ser más apasionante y otras Agitado, cosas que acaban en ante. Muchísimos adjetivos que podemos añadir a ese apasionante. Pero Sangrante. muy interesante, desde luego. Yo creo que sí que es un momento incluso demasiado interesante para mi gusto. Estaría bien que las cosas fuesen un poco más aburridas, así tipo Luxemburgo. Pero esto es lo que nos toca y vamos, yo creo que no va a haber ningún año en el que sea más importante y más adecuado leer Libertad Digital y escuchar el radio. Y además del todo excepcional. Y de hecho, es verdad, me sumo efectivamente a esa iniciativa, a que sigan escuchando, por supuesto, radio, que también cumplimos aquí 10 años en nuestra emisora y, por supuesto, que sigan leyendo puntualmente y cada mañana libertaddigital.com. También saludamos en esta primera tertulia a Maite Rico. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. Sara, buenos días y feliz año a todo el mundo. Feliz año. También desde el diario El Mundo, además, a Fernando Lázaro. Feliz año y muy buenos ¿Qué tal? días. Feliz año, encantado de estar con Bueno, vosotros. lo primero que me toca preguntaros, por supuesto, los pronósticos que tenéis para este 2020, ya no solo en lo político, en lo que nos va a deparar este nuevo año que acabamos de iniciar, lo más inmediato, como decía Carmelo, la urgencia, ¿no?, de esa investidura, lo que viene en cuestión de días, gobierno Frankenstein, gobierno Herodes, lo llegó a calificar en estos micrófonos nuestro director, Federico Gemelo Santos, o gobierno del insomnio, que ese propio apodo lo hizo ya el presidente del gobierno. Confesarme, ¿alguno de vosotros le ha pedido a sus majestades los Reyes Magos que no nos traiga a Pedro Sánchez? A ver, si se Yo pudiese... he leído hoy alguna columnista hoy en la prensa que lo hace. Si se pudiese poner eso en la carta, yo lo habría puesto, pero es que creo que ya nos lo ha traído. Es decir, ya eso ya no tiene pinta de que es... Ha habido unas semanas, mientras se iba fraguando esto, en lo que, como se ha hecho tan secretamente y es un pacto que al final genera tantas dudas, pues podías tener la esperanza de que al final no surgiese, pero ya es que ya está más que hecho. Yo podría quedar una última, que algo explotase en Cataluña, políticamente hablando, obviamente, y Esquerra se echase para atrás, pero no tiene en absoluto ninguna pinta, así que creo que vamos a tener que lidiar con ese toro, que es un Miura, pero de los serios. Sí, queda la duda de algunos partidos regionalistas jugando con ese gráfico interactivo tan divertido que tiene el diario El Mundo. Tú vas calculando según ya van sabiéndose a ver si suma o resta. Bueno, pues queda en el aire todo en función del voto o la abstención de los regionalistas, pero yo creo que ya está hecho. Es decir, si finalmente todo depende de estos partidos de Coalición Canaria, o por mucho que diga Revilla, al final pues va a salir que sí, ¿no? Yo lo doy ya bastante por hecho. Y yo también, yo soy igual de pesimista en este caso, bueno, porque ni pesimista ni optimista, en este caso ya es una realidad. Tenemos al personaje colocado, el inquilino de la Moncloa, en funciones todo el tiempo que considere el oportuno, pues ahora afianzará la plaza ya como presidente. Pues oye, legítimo, porque al final legal va a ser todo el movimiento. Ahora bien, yo por poner encima de la mesa, chico, en algún momento, aunque sea a los suyos, le tendría que contar qué ha pactado y qué ha acordado con Esquerra Republicana, pues lo que tenemos son filtraciones que vienen de la otra parte, que hablan de una votación que sería, pues... tal y como lo ven algunos, la modificación del Estatuto de Autonomía, que luego debería ser corroborada con la propia votación de los catalanes, como todo el proceso de modificación estatutaria, o un derecho de autodeterminación encubierto, que yo creo que es lo que sospecho que es lo que va a pasar, nada más comparando con el preacuerdo que ha alcanzado con el Partido Nacionalista Vasco, en el que el PNV, por cierto, el que recoge las nueces de la política de las actuaciones terroristas de ETA, es el que se ha convertido en el partido portavoz de Navarra y ha modificado ya todo el tablero de juego, obteniendo el compromiso del presidente del gobierno en funciones de dar un marco territorial a una comunidad que era el que demandaba ETA, ¿no? Vamos, el compromiso pone específicamente adecuar la estructura del Estado.
Es decir, Totalmente. es una cosa alucinante. A mí me parece que eso, claro, adecuar es cambiar. Y cambiar la estructura del Estado no pasa por un referéndum ni en Cataluña ni en el País Vasco. Se pasa por una modificación constitucional. Sí, Y eso llegas a un acuerdo. Han llegado a un acuerdo dos partidos que suman 126 diputados. Sí, Es en que el es una caso de cosa los vascos alucinante. es fantástico. Nunca un partido con tan pocos diputados, con 6 diputados, ha logrado tanto. Y nunca una sola persona, un solo individuo como Sánchez ha retorcido las instituciones, yo creo en toda la historia democrática de España, ¿no? De la manera en que lo ha hecho. De todas maneras... A eso, perdóname Maite, a eso que dices de retorcer las instituciones, todavía nos queda por ver muchas cosas. ¿A qué me refiero? Hombre, A que va a camuflar muchos de los movimientos, ojalá me equivoque, dentro de lo que es un marco de una reforma constitucional o de no una reforma constitucional, con lo cual va a haber un grupo potente en el, por lo menos uno, Vox, que ya ha advertido que va a llevar todo al constitucional, y ahí es donde se va a producir la última de retorcimiento de las instituciones, que es sortear un posible veto del Constitucional. ¿Y cómo se hace eso? Pues utilizando, como hemos utilizado hace 4 días, a jueces afines en la Audiencia Nacional con el tema de los CDR, que si eso, y tenemos ocasión, convendría un pegar año una judicial, punzada, efectivamente, en porque ciernes. vaya Luego- tela lo que hemos vivido. Luego lo repasamos, si me permitís, por unos minutos vamos a repasar también lo que tiene que contarnos la prensa, y en esto es importante porque estáis hablando precisamente de retorcer, yo hablo de instrumentalizar, también es otro de los adjetivos que podríamos utilizar todas las instituciones del Estado, lo hemos visto, despedíamos el año 2019 viendo ese pronunciamiento, ese dictamen de la Abogacía del Estado, y es que hoy también tenemos novedades al respecto sobre lo que puede acontecer mañana, sobre la Junta Electoral Central y esas presiones que estaría ejerciendo también ahora mismo y maniobrando el gobierno todavía en funciones de Pedro Sánchez. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Sara. Efectivamente, es el titular de La Razón. Moncloa presiona a la Junta Electoral Central para salvar a Torra. Se reúne mañana para decidir tanto sobre la inmunidad de Oriol Junqueras como sobre la inhabilitación de Quim Torra. La decisión que adopte sobre lo primero no trastocaría previsiblemente la investidura de Pedro Sánchez, no alteraría el sentido del voto de Esquerra. Probablemente lo segundo tampoco, pero sí que es verdad que podría otorgarle al menos algo más de incertidumbre. ¿Por qué? Porque si la Junta Electoral Central mañana inhabilita a Torra, se produce de manera express. Es decir, él puede recurrir al Tribunal Constitucional, pero ese recurso no paraliza la ejecución de la inhabilitación. Con lo cual, inhabilitado, Puigdemont podría, digamos, apretar ese botón rojo, convocar elecciones anticipadas en Cataluña. De ahí que el Gobierno, como cuenta hoy precisamente La Razón, esté presionando a la Junta Electoral Central para que no inhabilite a Quim Torra, para que no altere los planes de Pedro Sánchez de ser investido el día 7 de enero. El Estado al servicio de Pedro Sánchez, dice hoy el editorial en La Razón. Y en este sentido, hoy hay pendiente una cita entre Quim Torra y Pere Aragonès. El presidente catalán quiere afearle a su vicepresidente que no hayan contado con Junts per Catalunya para, en fin, negociar esa mesa de gobiernos entre Partido Socialista y Esquerra Republicana. Lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital y lo hemos escuchado hace unos instantes. Y hay algunas voces incluso que apuntan a una posible destitución de Pere Aragonès, porque hay que decir que si Torra es inhabilitado, es Pere Aragonès el que sería presidente de la Generalidad y durante un plazo de 2 meses tendrían la posibilidad de investir a otro candidato. Si pasado ese plazo no hay un candidato investido presidente, se convocarían elecciones automáticamente, y en Junts per Catalunya no quieren de ningún modo que los republicanos en este caso presidan la Generalidad. Bueno, decías tú antes, Fernando, que ni siquiera se levanta la voz ya no ante lo que estamos viendo con la Esquerra o con el PNV también, sino también con el propio ninguneo hacia la voz crítica del Partido Socialista, hacia ese comité, ese máximo órgano que tiene el Partido Socialista entre congresos, como es ese comité federal. No se va a reunir. Antes de ayer Ábalos, intentaba escudarse en que realmente por falta de tiempo lo que se va a hacer es va a reunir este mismo viernes también, cuando se decida ese pronunciamiento de la Junta Electoral Central, y va a reunir a esa ejecutiva, con lo cual ¿vosotros creéis que está a tiempo algún socialista de detener esto, o al menos de decir, oye, aquí está pasando algo grande? Porque de hecho Emiliano García Paje, lo hemos recordado también esta mañana, era el mismo que decía que no quería que sus majestades los Reyes Magos le trajeran vaselina ante lo que íbamos conociendo, lo poco que íbamos conociendo de esas negociaciones con los republicanos. Toneladas. Sí, yo decía toneladas esta mañana. Creo que a también. estas alturas Ha habido mucho puede meme decidir realmente si la quiere mentolada o normal. No, pero- el Partido Socialista está totalmente neutralizado. Ya Pedro Sánchez se encargó de cobrarse la venganza después de su defenestración.
en 2016 y ahora mismo ya, pues eso, va a recurrir a la Ejecutiva, que es donde está hecha su medida, y el resto del partido, pues no, orgánicamente no pinta nada, y luego, desde luego, tampoco están alzando voces. Yo no sé si porque, dado que Pedro Sánchez, siguiendo la pauta que marca su falta de escrúpulos, miente y es el tipo menos fiable sobre la faz de la tierra, posiblemente podrá traicionar igualmente ahora mismo a aquellos con los que está firmando acuerdos, sea el PNV o sea Esquerra. No sé si la esperanza que están albergando algunos es que una vez que esté ya investido y confirmado en Moncloa, pues haga y deshaga y sea tan desleal con estos nuevos socios como ha sido con los demás. Entonces, bueno, no lo sé, pero desde luego lo que sí tengo claro es que como la cosa salga mal y no sé qué va a deparar este gobierno, pero si las cosas no van bien o se dificultan, me da la impresión de que el PSOE va a estar fuera de juego durante mucho tiempo. O sea, el PSOE como tal, como lo conocíamos, ahora mismo yo creo que no existe ya. Bueno, es que yo creo, perdona Carmelo, yo creo que en el PSOE, como bien dices tú, Maite, yo estoy totalmente de acuerdo. No existe el histórico PSOE, no existe, hay dos voces de vez en cuando, pero con un poquito de sordina, ¿no? Que ese es el gran problema. Dice, a ver, ¿quién manda en el PSOE? Manda Pedro Sánchez. ¿Quién reparte cargos y sueldos? Si es que estás ahí, es donde está la madre de todas las batallas. Es decir, la gente amarra el puesto de trabajo y porque sabe que Pedro Sánchez no va a tener ningún tipo de escrúpulo. De hecho, Fernando, en esas presiones que mencionaba antes Daniel y que cuenta hoy en exclusiva La Razón, en esas presiones el Partido Socialista está jugando una baza importante y es lo que dices tú, es el sueldo precisamente, porque claro, está la renovación, ya lo sabéis que la Junta Electoral Central se compone precisamente a los 90 días, 3 meses prácticamente después de que se constituyan las Cortes Generales en nuestro país, con lo cual esa baza evidentemente es el chantaje que estaría utilizando. Es obvio, porque además quiere decir que hay una parte importante dentro del PSOE que estará, pues, en fin, con un malestar de estómago tremendo de lo que se está produciendo, no tengo la menor duda, porque la encuesta que publicamos hoy en El Mundo ya te traslada que hay una parte importante del votante socialista que no está de acuerdo con este acercamiento a Esquerra. Dicho lo cual, aquí el único que hay varón, por decirlo entre comillas, de lo que serían históricos varones, es IZ, que es el único además que se permitió utilizar hasta eslóganes de Tsunami Democratic en vísperas de que se alcance acuerdo. A mí me parece que es, digamos, ya no es un ya se le ha acabado de caer. Sí. O sea, Yo es que creo que... O sea, es que no es socialista, este señor es nacionalista. Y ahora bueno, mismo lo que le ha tocado, porque también es otro Pedro Sánchez que va modulando su discurso conforme... Pero al final el PSC modula, pero siempre tira hacia el mismo monte. Yo es que creo que de todas formas el PSOE esté preocupado por la unidad de España y el PSOE clásico que como has mencionado, el partido de Estado, digamos. Eso es un unicornio. Español. Es un unicornio. Claro. No existe desde hace muchísimos años, no es de ahora. Probablemente se lo cargó Zapatero. Obviamente, ante el silencio de ese PSOE que debería entonces haber dicho algo y no dijo nada. O sea, a ver, estamos hablando del partido que votó en bloque el Estatuto de Cataluña en el Congreso. Es decir, mientras Guerra hacía así como aspavientos, mucho tal, pero votaron todos. Sí. Es decir, no existe ese PSOE. Y los varoncitos, digamos que de los que alguien podía esperar ahora algo, pues se ha mencionado a Paje o el extremeño, Fernández Vara o Lambar, sí. No hacen nada, porque primero es cierto que dentro del partido pesan más o menos lo mismo que nosotros, es decir, no tienen ninguna capacidad dentro del organigrama del PSOE, otra cosa es en sus regiones. Segundo, porque es que no es cierto que eso les preocupe, están a lo suyo y ya está, y si quieren que cambiemos de opinión, que desmientan lo que acabo de decir yo y que hagan algo. Podrían hacer gestos, no dentro del partido, pero podrían hacer gestos, pero no los van a hacer, no los hacen. Gestos han tenido, vamos, en fin, todas las oportunidades del mundo. Meses desde que ha pasado las elecciones. Al día siguiente de pasar las elecciones, después del primer abrazo ese del cariño de Pedro y Pablo,
ese mismo día ya podían haberse llevado las manos a la cabeza, porque estaba cerrándose un acuerdo en el que permites entrar al Partido Comunista a dirigir el Ministerio de Trabajo, que es lo que está, entre otros elementos, sobre la mesa, ¿no? Que a lo mejor el señor Garzón sea el próximo ministro de Trabajo del Gobierno de España. Bueno, pues yo, si fuera un histórico dirigente del Partido Socialista, con los principios históricos que regían a esa formación, pues me hubiera llevado las manos a la cabeza y hubiera empezado a hablar. Pero claro, ¿qué vas a hablar? Cuando ya te pongan encima de la mesa el acuerdo que estará votado ya, pues chico, no. Sí, yo Escóndete creo y que vete. la Claro. raíz del problema está donde comentabas, Fernando, que en Zapatero. Zapatero comenzó el desmantelamiento y a laminar el PSOE, digamos, tradicional que hizo la transición, y ya Pedro Sánchez le está dando la puntilla, ¿no? Pero ya viene de lejos y es un partido ahora mismo sin capacidad de reacción y, por supuesto, estando en el poder, de momento, cuando vienen bien dadas, todo el mundo callado. La otra cosa está cuando empiece a haber problemas y las cosas vengan Cuando mal no le salga la dadas. primera Entonces, votación, entonces sí habrá voces. Ahí pero es entonces, donde, ay, ahí amigo es mío. donde quería ir yo. Sois de los que piensan que la legislatura, porque ya me consta que sois del todo pesimistas, que esto ya está más que hecho, más que atado para el día 7 volver a ver a Sánchez ser investido presidente, pero sois de los que creéis que va a ser una legislatura del todo incierta, una investidura de plastilina, ¿no? Como decían algunos, precisamente ante el temor. De hecho, es que Marta Vilalta ya aclaraba el otro día, tras la ejecutiva celebrada por los republicanos, que estos apoyos que tiene ahora mismo amarrados Sánchez son exclusivamente para la investidura, que bajo ningún concepto traducido esto significa que les van a dar apoyos para, por ejemplo, aprobar los presupuestos. Pues fíjate, yo soy de nuevo pesimista. Yo creo que va a ser una legislatura muy larga, que va a llegar prácticamente a término, porque a ninguno de los que le va a dar apoyo a Pedro Sánchez, Le incluido a conviene Pedro lo Sánchez, contrario. le conviene una posibilidad de que haya bola de partido para que se pueda producir un cambio de gobierno. Al nacionalismo, al vasco y al catalán, lo que le conviene es un gobierno en Madrid muy débil para poderle sacar todas las tripas enteras y verdaderas, y de momento lo que le sacan es un compromiso de hacer cosas. Luego esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Maite apuntaba la posibilidad. Y si igual luego a llevarlo a cabo no lo lleva, no lo concreta. Bueno, pero de momento en un papel lo va a llevar. Con lo cual ya tiene una herramienta el nacionalismo para posicionarse de fuerza. Y en cuanto que sus votos sean únicos para poder mantener ese gobierno y que quepa la posibilidad de que se produzca un relevo en el Partido Socialista, no, en el Gobierno de España, y salga el Partido Socialista, tenemos legislatura para aburrir. Tenemos legislatura y ya veremos cuántas. O sea, fíjate si soy pesimista. Sí, Yo estoy en el peor de los te escenarios. veo muy poco navideño. Muy poco navideño. A ver, lo yo siento. creo que aquí tenemos dos fuerzas, por así decirlo, que van en direcciones opuestas, y veremos cuál es la más fuerte. La primera es lo que acaba de resumir Fernando estupendamente, que a lo que yo le sumaría una falta absoluta de escrúpulos, que es muy útil, sobre todo cuando no tienes un sistema de medios que hace que eso salga a la luz y resalte, ¿no? Y bueno, Pedro Sánchez ha demostrado que tiene no tiene ningún escrúpulo por nada, que es capaz de vender a su madre a plazos y luego, una vez ya está vendida, hipotecarla. Y eso, pues, cuando no tienes unos medios que te lo echen en cara, pues es muy rentable, es muy útil. Luego, en el otro lado de la balanza, yo creo que hay que poner la falta de capacidad. Realmente es un gobierno que tiene falta de calidad, por así decirlo. Es decir, hombre, cuando ves a Adriana Lastra negociando cosas, pues te puedes esperar cualquier cosa. Y yo creo que un poco la esperanza que tenemos es que gestionar todos estos pactos no es fácil. Todos los socios que de una forma u otra están o en el gobierno o en el pacto de legislatura, tienen intereses que al final son esencialmente divergentes, y bueno, pues vamos a ver eso, cuánto lo puede sostener un gobierno que, insisto, a mí me parece que tiene muy poca calidad. Es decir, un gobierno en el que Carmen Calvo va a ser vicepresidenta, que Carmen Calvo es una de las personas más incapaces e inútiles que ha pasado por la política española, que Pablo Iglesias, que tampoco es lo que él se cree, va a ser vicepresidente segundo. Yo creo que ahí hay una esperanza de que todo el tenderete no pueda sostenerse demasiado tiempo. Pero si tengo que decidirme por una de las dos cosas, yo también creo que vamos a una legislatura larga. Ya lo de varias legislaturas, Fernando, permíteme que por lo pronto no me lo crea para poder dormir, Para Sánchez Dixit. sobrevivir un poquito, ¿no? Sí, yo lo veo, soy incapaz de hacer pronósticos porque es todo tan imprevisible. O sea, si alguien nos llega a decir hace un año, hace dos, que íbamos a llegar a este punto, hubiéramos dicho que era una locura.
Entonces, yo estoy abierta a que ocurra lo peor y aguanten en el poder a costa de desmantelar el Estado o no, o que de repente haya ya una reacción, porque, claro, Sánchez está forzando mucho la máquina con las instituciones, con los altos funcionarios, incluso pues con los medios de comunicación. Europa también va a ser un dique de contención, yo creo, a ciertas medidas económicas. Entonces, puede que haya una reacción si la cosa se disparata. Incluso puede ser que en un momento dado de quiebre y fractura y necesidad, pues intente Pedro Sánchez echar mano del voto del centro derecha. Yo es que ya me espero cualquier cosa. O sea, si le hace falta, no tenga la menor duda. Mi duda es, en este escenario de futuro que ponemos encima de la mesa, ¿a qué se dedica la oposición? Es decir, yo entiendo que hay una oposición, que es en teoría liderada por el Partido Popular, pero no veo una... Igual, oye, en fin, igual es que la estrategia política va en otro camino y entonces me desmentirán a los 10 minutos, pero yo no veo contundencia. ¿A qué me refiero? Yo veo que me da la impresión de que la gente de verdad está de vacaciones navideñas y está esperando a la vuelta de Reyes para empezar. Pero es que a la vuelta de Reyes ya está hecho todo. Está todo. Y le vamos a hacer pasar otra vez un papelón que le toca otra vez el día 6 de enero al rey, que le toca dar el discurso de la Pascua militar en mitad de la sesión de investidura. No sabemos si en su discurso volverá o no a defender la Constitución, porque claro, ¿qué va a hacer? Defender la Constitución y al día siguiente los sediciosos de Esquerra votar al presidente de gobierno impuesto. Y porque Pedro Sánchez no podía poner la votación el día 6, que si puede lo hace, claro. para además, del todo al rey. Al rey y de paso a los católicos. A los Reyes Magos, los cuatro reyes, ¿no? Hay un poquito de, ¿sabes? Vamos a ver si las Navidades las fastidiamos. Las ha fastidiado a todo el católico, desde luego al que tiene algún hijo en un colegio concertado, ni te cuento si encima es católico el colegio concertado, porque tiene que estar apabullado. Bueno, y si hubiera unas terceras elecciones, porque hoy hay algún medio que de hecho ya avanza que podrían ser, si no me equivoco, el 22 de abril. Bueno, sé que caerían unas terceras elecciones en miércoles. En miércoles, con lo cual eso indica que está todo atado y más que atado para que no vayamos a terceras elecciones y caigan en miércoles. Hablaba Fernando del papel de la oposición. Cuenta hoy Isabel San Sebastián en El Mundo. Opina que tiene que haber algún tipo de reconstrucción en el centro derecha si de verdad quieren ganarle unas elecciones a Pedro Sánchez, al bloque de izquierda, digamos, a Pedro Sánchez junto con Podemos, ese frente populista, separatista, ¿no? En la encuesta hoy del diario El Mundo dicen que un 76% de los votantes del PP quería que su líder hiciera una oferta al PSOE que evitar acuerdos de investidura con Esquerra. El 60% de los votantes de Vox sí avala el voto en contra de Abascal, pero no hay que desdeñar ese 40% de votantes de Vox que opina lo contrario. En el caso del PSOE sí me ha llamado la atención, más de la mitad escoge opciones que implicarían la abstención del PP o un gobierno de coalición, pero luego realmente, si hubiera elecciones, el PSOE tan solo baja medio punto. Y hay que decir que esta encuesta se ha hecho a finales de diciembre, con lo cual demuestra que evidentemente Esquerra no es el partido preferido por los votantes del Partido Socialista para que Pedro Sánchez gobierne, pero en caso de haber una repetición electoral tampoco encuentra otra opción que le permita en este caso abandonar a Pedro Sánchez. Bueno, y para superar los estragos de estas Navidades, las resacas que todavía tenemos y no solo gastronómicas, por supuesto le vamos a recomendar ahora a todos ustedes Colacel. Colacel, el mejor producto, Sara, para luchar contra los signos del envejecimiento como arrugas superficiales, flacidez, descolgamiento de la piel, circulación, articulaciones y muchas más aplicaciones. Lo pedimos en nuestra farmacia, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Pausa y volvemos. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, muchas casas vacías ahora mismo por estas épocas navideñas en las que, por supuesto, viajamos, acudimos a nuestros lugares de residencia, familiares y nuestras casas se quedan vacías, con lo cual, Rubén Fernández, hasta ahora del día tenemos que darles un consejo importante a nuestros oyentes. Pues en Securitas Direct vuelven a revolucionar el sector con un nuevo servicio Guardián. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de protegeros a ti y a tu familia también cuando estéis fuera de casa. Ante una situación de emergencia, pulsa el botón SOS de Guardián y uno de los expertos de Securitas Direct recibirá
tu ubicación exacta y te enviará ayuda en caso necesario. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma de Securitas Direct, llama gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Gracias, Rubén. Luego te escuchamos más adelante cuando nos traigas esa batería de los oyentes. No sé si vosotros sois de los cocinitas, sois de los que cocináis en casa, porque os cuento, en el Corte Inglés, y además me consta, porque esto es lo que he escuchado más en estas tertulias que se producen en Navidades, están triunfando. ¿Y de qué manera? Los platos preparados. O sea, es decir, tú vas al Corte Inglés, te preparan la cena, además hay un menú tal cual navideño que no supera ni siquiera los 30 euros, creo que ronda los 25, con lo cual te lo traen a casa. Bueno, es maravilloso, y yo he escuchado a más de uno ya estas Navidades que ha tirado finalmente de este producto. Y a esta hora del día, por supuesto, es el turno del Corte Inglés y de nuestra queridísima Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? Feliz año. Muy buenos días a todos, feliz año nuevo, feliz 2020 y bueno, si habéis pensado ya cómo queréis inaugurar el año, quizás es el momento perfecto para plantearos esos nuevos retos, ¿verdad? Con ilusión y sobre todo esos regalos que todavía quedan por llegar. Ojo, hasta el 5 de enero, atención a los amantes de la tecnología, tenemos un smartphone Samsung Galaxy A70 cuyo precio anterior era 399,90 y ahora te lo puedes llevar por 299, o un smartwatch Samsung Galaxy 46 milímetros de 329 a 239. No lo olvides, solo hasta el 5 de enero. Déjate llevar por la ilusión. Feliz 2020 desde el Corte Inglés. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Esos grandes. Repsol patrocina ahora mismo el tiempo y es la hora, por supuesto, de recordarles y actualizarles toda esa información. No sé si vosotros tuvisteis oportunidad ayer de disfrutar este feliz año aquí en Madrid, pero tuvimos un tiempazo. 19 grados marcaba personalmente mi coche a las 2 de la tarde en ese momento del aperitivo del sol que tanto nos gusta además a los españoles y tradición también para mí en las Navidades junto a mis familiares y amigos. Bueno, pues de esto nada de nada para hoy. Hoy lo siento, pero las temperaturas siguen bajando, también es verdad que es lo habitual en esta época del año. Bajan además hoy las temperaturas con intensas heladas que también se van a producir especialmente en las primeras horas del día. Si se cumplen los pronósticos, ya les avanzaba que no vamos a superar los 11 aquí en el centro peninsular. Los más agraciados, ya saben, siempre los canarios, los que estén ahora mismo disfrutando de estas fiestas tan entrañables allí en las Islas Canarias, que sepan que van a tener temperaturas que rondarán hoy los 20 grados y el contrapunto, pues hoy lo ponen Palencia y Zamora con 4 grados bajo cero. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Bueno, y buenas costumbres, como por lo menos los propósitos de Año Nuevo, los vamos a ir cumpliendo. Beatriz García, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Hola, otra vez, Sara. Así que hasta ahora vamos a preguntarte por la bolsa, si sigue superando, intentando un poco esquivar esos vaivenes ahora mismo de la política económica que está a punto de venirnos encima. Parece que sí, Sara, porque el IBEX 35 ha cambiado de dirección, la del pasado 31 de diciembre, que terminaba con pérdidas del 0,66% y abre en verde hoy en el primer día bursátil del año, subiendo un 0,65% y superando los 9.600 puntos. El balance del 2019 de la bolsa pues no ha sido precisamente muy positivo, porque aunque el IBEX ha cerrado el año con una revalorización del 12%, esas ganancias han sido de las más bajas de Europa, porque bueno, pues han estado influidas por esta incertidumbre política de la que llevamos todo el año. Y bueno, el dato macro de hoy es el índice de producción manufacturero de España, que es uno de los mejores indicadores sobre lo que realmente está ocurriendo en las empresas privadas y que nos puede avanzar cuál va a ser el futuro de nuestra economía en 2020. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Bueno, y aquí se lo iremos contando, por supuesto, en el radio. Muchísimas gracias, Beatriz.
clásico, además con esta voz prodigiosa, la de Luz Casal. Otro clásico, como digo, de la noticia de interés general de la ONCE. Verónica Caso, bienvenida, feliz año. Feliz año, Sara. Hoy hablamos del tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real que tendrá lugar esta tarde y que además va a ser presidido por la reina Sofía. Esta vez contará con Luz Casal y Sara Varas como artistas invitadas. Ambas van a actuar junto a la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Catiura, una formación paraguaya integrada por jóvenes de entre 11 y 25 años en riesgo de exclusión. Bueno, hacemos una brevísima pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico. No importa si juegas por los 35.000 euros. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en esta primera tertulia política del año, hoy en compañía de Carmelo Jordá, de Libertad Digital, y de Fernando Lázaro y Maite Rico, periodistas ambos del diario El Mundo. Y en esta primera tertulia del año vamos a dar la bienvenida y agradecerle, por supuesto, que comience el año con nosotros a José Ramón Bauzales. Él es actualmente eurodiputado por la formación de Ciudadanos y, en primer lugar, lo más inmediato, por supuesto, agradecerle y felicitarle el año. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy buenos días y es un placer estar con vosotros en este inicio de año y, por supuesto, lo mejor del mundo para vosotros, para vuestros oyentes en este año tan importante y trascendental que empieza. Bueno, el deseo es recíproco. Valoración que usted hace en un primer término de este nuevo gobierno en ciernes, especialmente, por supuesto, por su posición ahora mismo en Europa. Me interesa preguntarle por esa condición que usted tiene de eurodiputado. ¿Qué se dice actualmente en Europa de este gobierno? Porque estamos en la antesala de lo que sería el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Cierto es que en ese ejercicio de poder, digamos, junto a otras formaciones, es habitual en buena parte de los países que ahora mismo integran la Unión Europea, pero no exactamente en la forma que ahora mismo se va a producir en España, con este enjuague democrático. Por ejemplo, en Finlandia tiene un partido como similar a lo que es la formación de Podemos, pero sí que tiene también en ese gobierno socios de centro, socios también que son liberales, que, digamos, moderan algo esas políticas. Pero lo que va a pasar en España prácticamente es inédito. Pues sí, es inédito y pavoroso, porque lo que tenemos que analizar muy claramente es quién va a conformar este gobierno de Sánchez. Por un lado, comunistas que quieren acabar tanto con nuestras libertades económicas a través de cargas fiscales desorbitadas que imposibiliten el ahorro de las familias, como de nuestras propias libertades individuales. Pues el caso de asemejar nuestro modelo al de los regímenes totalitarios que admiran en América Latina. Ya hemos escuchado, por ejemplo, decir que Evo Morales era un gobernante ejemplar, o sea que la lista de prioridades queda clara. A esos comunistas se le añaden también los criminales golpistas condenados a 12 años de prisión por intentar subvertir el orden constitucional por la fuerza, a los que además les promete un referéndum de autodeterminación a cambio de una mera abstención. A ello hay que añadirles a los independentistas ultraconservadores, cuyo modelo a seguir es el racista misógino de Sabino Arana, a los que les promete sacar a la Guardia Civil de Navarra, a los cuales yo mismo me pregunto ¿quién es el PNV para hablar en nombre de los navarros? ¿Por qué le legitiman como interlocutor? Y después, para acabar de rizar el rizo, los herederos y los conniventes con los asesinos de 829 españoles a los que no quiero ni pensar lo que se les ha podido prometer. Pero lo peor de esta lista del terror, de esta lista pavorosa, es que de los 10 partidos que por activa o pasiva van a apoyar al gobierno de Sánchez, al menos 7 de ellos tienen problemas bastante manifiestos con el respecto al orden constitucional. Y después, lo que no podemos dejar de hablar es que son capaces de cometer la traición a nuestro país, que es pactar con esta lista de partidos, a cada cual peor, para construir un partido donde además un gobierno, que donde Pedro Sánchez demuestra que no tiene la talla suficiente como para ser el presidente que merecen tanto España como los españoles. Por tanto, lo que yo me pregunto también en este momento es cuánto van a tardar los constitucionalistas del PSOE en alzar su voz. Hace 4 años, recordemos, ellos mismos expulsaron a Pedro Sánchez por pretender hacer algo como esto, por pretender pactar con independentistas o con nacionalistas. Y ahora todos callan. Vara, Paje, Lambán e incluso Susana Díaz, todos decían que acceder al golpismo es lo contrario al socialismo. Por lo tanto, ¿dónde están ahora esos constitucionalistas del PSOE? ¿A qué le tienen miedo? Esta es la amalgama de partidos que compondrán este gobierno del terror
y este es el silencio de los constitucionalistas del PSOE, que antes tanto se llenaban la boca y ahora que están absolutamente callados. Bueno, y me temo, lleva toda la razón del mundo, nos estamos acostumbrando, y esto en cierta manera también es una llamada de atención a los propios periodistas. Parece que nos estamos acostumbrando, y esto es muy grave, a que, por ejemplo, un golpista en prisión se le comunique en los dictámenes de la Abogacía del Estado antes incluso que al conjunto de los españoles. Ya no le digo ni siquiera al conjunto de los periodistas, al gremio que componemos esta profesión. Edmundo Val, que de algo sabe precisamente de esto, apuntaba el otro día varios delitos de los que pueden ser constitutivos, entre ellos revelación de secretos, por ejemplo, que debieran ser perseguidos y castigados si realmente esto se comprueba. ¿Ustedes van a interponer acciones legales desde su formación? Bueno, nosotros en ese sentido yo creo que Edmundo es precisamente la persona que encarna este comportamiento. Yo veo, por ejemplo, a muchos españoles sorprendidos con el informe de la Abogacía del Estado. Y realmente no deberíamos sorprendernos, porque no es más que una consecuencia de haber tolerado con total impunidad que se purgara a Edmundo Val por no querer firmar el escrito de acusación que negaba la rebelión. Por lo tanto, la degradación institucional ha llegado a un punto de tal extremo que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado pues a esa marca de la casa sanchista, y es lo que usted dice y que no aparece ya ni en medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, que estaremos al tanto e interpondremos todas aquellas acciones que jurídica y constitucionalmente creemos que debemos llevar a cabo. En cualquier caso, no solamente lo estamos haciendo lo digo de otra forma, nosotros somos el único partido que además está preguntando, está interpelando en las dos cámaras que tienen en este caso un ámbito de responsabilidad, que son tanto en la Cámara Europea como en la Cámara del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, nosotros jamás nos cerraremos a interponer cuantas acciones sean necesarias precisamente para asegurar el orden constitucional en España. Permítame por un segundo que escuche atentamente este audio. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el Plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Y la pregunta es, ¿la banda se ha juntado para esta investidura? En el cuarto de aquí al lado también. Bueno, pues ya habrá adivinado usted perfectamente quién es, también los oyentes. Es Albert Rivera, el pasado 22 de julio, una de hecho de sus últimas intervenciones parlamentarias, de sus últimos discursos que veíamos en el Congreso de los Diputados. Hay quien ahora le reconoce que Rivera fue, en este caso, una especie de visionario, ¿no? Porque tenía toda la razón cuando advirtió aquello de que Pedro Sánchez tenía un plan, tenía una consigna clara y, por supuesto, que tenía una banda para aferrarse al poder. Y mi pregunta, de toda esta banda, de toda esta amalgama, como usted acaba de calificarla, ¿qué es lo que a usted personalmente más le preocupa? ¿Lo que es la deriva económica, lo que es la deriva social o quizá la deriva territorial? Pues miren, lo primero que decirle, Albert tenía razón. Y como se suele decir el típico refrán español, a buenas horas, mangas verdes. Lo que está claro es que Pedro Sánchez se ha entregado al golpismo con convicción, con premeditación y alevosía. ¿Qué demuestra esta investidura? En primer lugar, que la voluntad de Pedro Sánchez siempre y en todo momento fue ceder al golpismo y entregarse al comunismo. Algo que, por cierto, pues ya habíamos dicho desde Ciudadanos y Albert Rivera, precisamente, personalmente. Y la segunda es que este cambio de régimen que pretende instaurar no es producto de la imposibilidad de conformar mayorías alternativas, sino de la convicción personal de Sánchez, de un presidente, supuestamente de España, que prefiere equivocarse con el independentismo golpista a acertar con el centro o con la derecha. Y por muchas ofertas que hiciéramos, como la de los 221 de esta propia legislatura que ha propuesto Inés Arrimadas, o con la oferta de abstención en la pasada, nada hubiera servido. Repito, Pedro Sánchez se ha entregado al golpismo con convicción, con premeditación y con alevosía. Bueno, usted integra una larga lista de dirigentes, como recuerda en un gran artículo, por cierto, nuestro compañero Mariano Alonso en Libertad Digital, de dirigentes de ese viejo bipartidismo, así lo califica él, que se pasaron a la lista en las pasadas elecciones a la formación naranja. Por eso no quería desaprovechar la ocasión que ahora tenemos para hablar con usted, preguntarle por este año, que será sin duda clave en su nueva formación política. Lo más inmediato, afrontan por primera vez un debate sin un liderazgo
liderazgo asentado e indiscutible, como era, por ejemplo, el de Albert Rivera, al que usted acaba de rendirle tributo. Cierto es que la gran mayoría, y desde el primer momento aquí nosotros lo hemos contado y lo hemos visto, se apoyó a Arrimadas como futura presidenta, pero tampoco hay aquí que descartar nada. Hay quienes no descartaron que otros cuadros de peso en la formación, y aquí suena, por ejemplo, el nombre de Egea, el secretario general de Castilla y León, den el paso si finalmente la propuesta de Inés Arrimadas no les convence demasiado. Bueno, vamos a ver. El 2019 ha sido un año muy importante para Ciudadanos. Ha sido el año en el que nos hemos convertido en un partido de gobierno, concretamente en la formación política que gobierna para más de 20 millones de españoles. Y esto no es una cuestión baladí, porque además vamos a hacer el contrapeso precisamente de un gobierno tal como aparentemente va a ser el de Sánchez. Hemos conseguido el mejor resultado electoral de nuestra historia, ser tercera fuerza política y estar al borde de disputar la segunda al bipartidismo. Hemos triplicado nuestra representación en Europa y hemos demostrado que se puede dignificar la imagen de España en el extranjero, pero también, obviamente, no podemos obviar que ha sido el año en el que hemos sufrido una derrota tremenda, en la que nuestro líder, que por cierto cada día que pasa es mejor valorado y más reconocido, ha dimitido en el ejercicio de mayor dignidad política que yo haya visto desde que tengo uso de razón en el ámbito político. Por eso, el reto para el año 2020 es que en el Congreso de marzo seamos capaces, como estoy además convencido de que seremos, de volver a ser esa formación política con la que tantos millones de españoles se ilusionaron en el año 2019 y antes. Son momentos difíciles, obviamente en lo demoscópico, pero son muy ilusionantes en lo político, por lo que vamos a ser capaces de construir. De hecho, fíjese usted, me preocupa mucho menos el futuro de Ciudadanos, que lo veo perfectamente listo para poder volver a disputar el podio político a cualquier otro partido, y sobre todo con una líder inmejorable como es Inés Arrimadas, que lo que es el propio futuro de España, que se enfrenta a su mayor reto desde la transición. Por lo tanto, en el Congreso de marzo se va a decidir quién va a ser el próximo líder del partido y se van a debatir líneas maestras con las que se establecerá la estrategia a marcar en el medio y largo plazo para Ciudadanos. Y obviamente será un proceso ilusionante en el que podremos plantear cómo volver a atraer a todos los españoles que un día confiaron en nosotros. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo y en eso nos vamos a dedicar. Bueno, precisamente no quiero que perdamos de vista en ningún caso lo sucedido en los últimos días en Bolivia, porque es la primera vez que los socialistas, y finalmente esto se consigue, se abren a compartir un Consejo de Ministros con un partido del todo comunista, que está ahora mismo en el foco de los acontecimientos, por lo que decía, que rodean a esa insólita visita, esa visita en teoría de cortesía de una delegación española a la residencia de la embajadora de México en Bolivia. Un gravísimo escándalo, por supuesto, que urge, y aquí en estos micrófonos lo hemos podido, se esclarezca cuanto antes, hasta las máximas consecuencias. Bien es cierto que aquí el otro día nuestros tertulianos eran del todo escépticos. Mire, lo grave no es ni siquiera este hecho que es relevante y que por supuesto es gravísimo. Lo grave es que esto ocurre por una definición de una lógica desconfianza del gobierno de Bolivia hacia el gobierno de España. Yo entiendo que, por ejemplo, en España todos estamos mucho más pendientes de lo que pasa en nuestro país, que no es poco con respecto a lo que está pasando fuera. Pero es que la política exterior del gobierno de Sánchez, desde el minuto 1 de su anterior legislatura, es una política podemizada desde ese mismo minuto. Por lo tanto, entendemos la reacción boliviana. Es que ese incidente diplomático no se debería haber producido, de no ser que hubiese desconfianza contra el gobierno de Pedro Sánchez. Miren, debemos recordar que España, a diferencia de la Unión Europea e incluso Rusia, ha sido el único país que no ha reconocido a Jeanine Áñez como democráticamente presidenta. Como debemos recordar que Borrell, que ahora es el alto representante de la Unión Europea, era hace 15 días ministro de Exteriores del Gobierno de España y que el propio señor Borrell llegó a hablar de golpe de Estado contra Morales. Es decir, que es que el gobierno de España, la política exterior de Pedro Sánchez ha sido la política bolivariana, comunista, populista, extremista. Venimos deduciendo eso, y yo personalmente desde el inicio de la legislatura, porque están simplemente haciendo una política exterior donde se demuestra que el gobierno de Sánchez es un aliado de Venezuela, de Cuba y del resto de la izquierda populista. ¿Y por qué? Porque es que los propios miembros del futuro gobierno de Sánchez son los propios miembros de Podemos, que es que hay que saber precisamente, y es lo que nosotros hemos hecho con una pregunta
que se ha presentado hace escasas 48 horas, lo que queremos saber es qué es lo que está pasando. Que Sánchez explique qué estaban haciendo nuestros diplomáticos en la embajada mexicana. Y por eso nos hemos sumado a la asistencia de comparecencia en el Congreso que han hecho nuestros compañeros precisamente en el Congreso. Y debemos saber qué información tienen los bolivianos sobre los fundadores de Podemos y cómo puede afectar eso a su pacto con Pedro Sánchez. Por lo tanto, esto va más allá. En América Latina ha aumentado la preocupación por la complicidad de Pedro Sánchez con los populistas de la izquierda, especialmente tras el pacto con Podemos. Nosotros denunciamos que en Cuba, mientras la dictadura detenía al líder opositor, a José Daniel Ferrer, Sánchez y Borrell le impusieron al rey una visita oficial que ha sido muy criticada. Y debemos, esto a lo mejor no se sabe en España, pero el PSOE español votó en contra de la resolución que en el Parlamento Europeo se presentó contra la liberación o en favor de la liberación de José Daniel Ferrer. Por lo tanto, una vergüenza detrás de otra y luego ya ha venido la vergüenza de actuación española tras el fraude de Bolivia. No española, sino del gobierno de España. Bueno, esa resolución efectivamente pasó totalmente desapercibida prácticamente en todos los medios españoles. Hay que decirlo que aquí no, en esta casa no lo hicimos. José Ramón Bauzá, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber atendido la llamada desde la mañana, Federico, y trasladarle, por supuesto, nuestros mejores deseos para este año 2020 que comienza. Igualmente, y sabéis que, como siempre, a vuestra disposición y un placer hablar con vosotros. Feliz año. Gracias, muchísimas gracias. Feliz año a usted también. Y precisamente quería quedarme con esas caras nuevas del futuro ministro, porque hoy en la prensa hemos conocido nombres que a mí personalmente no me sonaban hasta ahora. Bueno, en primer lugar hay que decir que los ministerios pueden llegar prácticamente a 20. Se habla más o menos de unos 17 ministerios. Que Pablo Iglesias va a ocupar una de las 3 vicepresidencias y que además Unidas Podemos va a tener 4 ministerios. Trabajo, eso sí, sin seguridad social, que probablemente iría para Yolanda Díaz. Igualdad para Irene Montero. Universidades para un miembro de los comunes, no está claro el nombre. Por ejemplo, La Razón hoy habla de Ernest Urtasun. Y un último ministerio económico sin demasiadas competencias para, en este caso, Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Según el Confidencial... Pobre Alberto, que poco le dan. Pobre país. Pobre España. No tiene ya sangre. Que alguien como Alberto Garzón... Bueno, en fin. Yo me he venido arriba porque dice, con 20 ministerios igual me cae uno. Con tantos nunca sabes. Ni en sus sueños más salvajes si hubiera visto él en esta. Precisamente sobre lo que dice Maite, escribe hoy Luis Ventoso en ABC, que es maravilloso, evidentemente con sarcasmo, tener a un marxista totalitario que defiende la dictadura venezolana como ministro aquí en España. No la dictadura, que te interrumpan, no la dictadura venezolana, defiende todas las dictaduras de izquierdas que te puedas imaginar, es decir, ha defendido a Lenin, ha defendido la RDA, ha defendido, vamos, todo lo que sea dictadura de izquierda. Por Twitter una fotografía suya con cocinando y tal, con camiseta de la sudadera de la República Democrática Alemana. Exacto, que tanto bien hizo la democracia. El país en el que se mataba a la gente por intentar saltar un muro. Por intentar ser libres, simplemente. Otros vendrán que bueno me harán, que decías tú de Adriana Lastra. Y en el Confidencial, esto también es importante, dicen que Carmen Calvo va a ocupar la cartera que deja libre Meritxell Batet al ser presidenta del Congreso, que en este caso es la cartera de Administración Territorial, lo que de facto le convierte en la responsable de Cataluña. Y uno se acuerda del precedente de Soraya Sáez de Santa María, en este caso con el Partido Popular. María Jesús Montero sustituiría a Isabel Celaá como portavoz del Gobierno. Ha tenido que protagonizar muchos papelones, en este caso en las ruedas de prensa posterior al Consejo de Ministros. Consideran que está bastante quemada Isabel Celaá y se perfila María Jesús Montero. Por cierto, que Félix Bolaños, el secretario de Presidencia, también suena como uno de los posibles ministrables. Y Miquel Iceta también, nos recordaba Pablo Planas, incluso como jefe de gabinete de Pedro Sánchez, una figura, un papel que él ya representó en otros tiempos. No quería tampoco desaprovechar la ocasión, ya que tenemos aquí a Maite Rico, por supuesto, del diario El Mundo, de hablar sobre lo acontecido. Se lo hemos preguntado, de hecho, a José Ramón Bauzá, lo último acontecido sobre Bolivia, y si realmente crees que esto podría fagocitar finalmente la investidura, porque, oye, ya que traguemos con un socio golpista que está ahora mismo en la cárcel, pero ya encima que también tengamos a un sospechoso de financiarse irregularmente en el Consejo de Ministros, pues bueno... Bueno, esa sospecha ha estado siempre ahí y desde luego no va a afectar nada. O sea, tenemos una crisis diplomática inédita con Bolivia y hasta ahora nadie del gobierno ha salido a decir nada y ya van varios días. En fin, forma parte de esta situación
tan inaudita que estamos viviendo con Pedro Sánchez. No va a pasar nada y dudo mucho que pase nada. Quien tiene que dar las explicaciones es Margarita Robles, que está pues de paso como interina en ese ministerio, y lo que da la impresión es que todavía no se sabe quién dio la orden para que la encargada de negocios y el cónsul se presentaran en la residencia, no en la Embajada de México, sino en la residencia de la embajadora, un día laborable, a una visita de cortesía sumamente temprana, con la particularidad de que en esa residencia hay 9 prebostes del gobierno de Evo Morales reclamados por la justicia boliviana. Están en calidad de refugiados. Y entre ellos 2 personajes claves, que son uno, Juan Ramón Quintana, que fue ministro de la presidencia de Evo Morales, un tipo, le llaman el Vladimiro Montesinos de Bolivia, un tipo vinculado con el narcotráfico, con los cárteles brasileños, y un tipo que está detrás también de los episodios más sangrientos de represión que hubo en los primeros años del gobierno de Evo Morales, y que está ahora mismo reclamado por sedición y terrorismo. Él, cuando después del fraude, porque no hay que olvidar que esto en Bolivia se inicia con un fraude electoral gigantesco, reconocido por la Organización de Estados Americanos y la UE, Evo se va del país, él se queda, Quintana anunciando que iba a organizar un nuevo Vietnam, ¿no? O sea, es un tipo, es un exmilitar bastante siniestro. Entonces está este personaje, y está también Héctor Arce, que era ministro de Justicia, y a quien la oposición boliviana acusa de haber sido el hombre que forman parte todos del engranaje chavista, que daba los pagos a la gente de Podemos. Entonces, bueno, ¿qué hace la encargada de negocios y qué hace sobre todo un cónsul que se encarga de asuntos legales y de asesoría legal visitando prestando una visita de cortesía a la embajadora mexicana? Bueno, la única explicación es, desde luego, no iban a hablar con ella, sino con los personajes que estaban ahí. El gobierno boliviano acusa a España de pretender sacar a estos individuos de manera extraoficial. No lo sé, a mí me costaría imaginar que esto sea así. Sí, puedo pensar que evidentemente iban a hablar con ellos por algún tipo de razón. Lo que sí se sabe, y es lo preocupante, y es que hay constancia de que Podemos sí entregó al gobierno español una lista de personajes vinculados a Evo Morales, a su partido, a los que quería sacar del país. El gobierno ha reconocido en el ministerio, de una manera un tanto ingenua, que acompañaron efectivamente a miembros del movimiento al socialismo de Evo Morales a la frontera con Argentina, según ellos, con la aquiescencia y el permiso de las autoridades bolivianas, cosa que no es cierto. No sabían y niegan que ellos tuvieran ningún conocimiento de que España estaba sacando a nadie del país. Entonces, obviamente, aquí hay una democracia paralela, o hay un movimiento turbio, del cual, bueno, estamos esperando explicaciones, que yo soy bastante pesimista con que las vayan a dar. No lo creo que... En la Moncloa, hasta donde yo sé, el martes pasado nos despedíamos con un comunicado, escueto comunicado, en el que decían además textualmente, filtrado, por cierto, al diario El País, decía: Madrid tiene constancia de esa visita, pero no la ministra titular, la titular en este caso, que es Margarita Robles. La oposición ha pedido la comparecencia, que el ministerio no sabía nada. Que no sabía nada de esa visita, pero Madrid sí. Nosotros no sabíamos quién estaba detrás de Madrid, quién era el sujeto de esa información. Igual todavía tiene la culpa Díaz Ayuso, si te descuidas. Es una visita que ha causado, digamos, desazón y sorpresa, incluso en los propios medios diplomáticos españoles, porque no es para nada normal ni frecuente. Y entonces hay que tener en cuenta también que Bolivia hay mucha susceptibilidad, porque conocen a Podemos, porque precisamente la gente digamos, el embrión de Podemos, que es esta fundación de estudios valenciana, que son pues CEPS. abogados, Sí, el CEPS. Errejón estuvo en Bolivia. Y no sé si la propia Irene Montero, no recuerdo bien. Si Ellos está en la nómina, pero... Estuvieron allá, pero sobre todo esta gente estuvo colaborando muy estrechamente con los diferentes gobiernos chavistas para elaborar las constituciones. Entonces, digamos que hay ahí un pozo de malestar y de preocupación al ver que esta gente está ahora ahí, y sobre todo con el hecho de que el gobierno anduviera sacando y acompañando, como ha reconocido el ministerio, a gente de Evo Morales fuera del país. Entonces, bueno, que entre eso y que luego te lleguen pues a la embajada con esta visita irregular,
y con los geos, que yo creo que se les ha tratado de culpar, no creo que ellos tengan la responsabilidad en absoluto, pero cubriéndose la cara y saliendo del vehículo, como hemos visto en los medios, enfrentándose a los vecinos, en fin, es toda una situación muy, muy irregular. Lo que es absolutamente alucinante es que pase algo así y no se den explicaciones. No, pero es que ya en este país está alucinante todo. O sea, es que son presidente que ni siquiera ha dado conferencia de prensa a fin de año, que está boicoteando el trabajo de los medios y poniendo trabas a los medios, pues es que... Es completamente irregular, porque es decir, el tema tiene una pinta sospechosísima. Es decir, efectivamente, como bien decías, tú no vas a hacer una visita de cortesía a la casa de la embajadora en lugar de a la embajada. Exacto. No vas a las 8:30 de la mañana, creo que eran de un día laborable, así de repente tal, y no vas a un sitio en el que hay 8 o 9 tíos perseguidos por la justicia. Es que eso no se hace. Entonces, a lo mejor hay alguna buena razón detrás de eso. A mí me extrañaría, pero es decir, lo mínimo que tienes que hacer es dar explicaciones para eso. Es que además estamos hablando de un incidente que crea tensión con otro país. Es decir, es una cosa muy grave, y sobre todo porque al final, cuando no das ninguna explicación, lo que se puede imaginar por detrás es terrible. Todos conocemos las vinculaciones, se han comentado, de Podemos con estos gobiernos. Conocemos las que se conocen, es decir, a saber lo que hay luego por detrás, que todo el mundo apuesta que hay muchísimo por detrás. Lo que se conoce ya es lo bastante grave, porque un partido que no se habrá financiado, o sí, directamente por estos gobiernos, pero ha nacido al amparo de estos gobiernos, ha nacido a través de fundaciones como esta que comentamos, que han servido para crear la estructura. Pablo Iglesias, antes de que existiese Podemos, se pasaba el día dando conferencias por los 4 puntos cardinales. ¿Eso quién lo pagaba? ¿De dónde salía? ¿Cómo iba? Es decir, ahora que nos digan, no, Podemos no, claro, cuando creasteis Podemos ya teníais el chiringuito montado, pero no me digas que esto lo has pagado tú de tu bolsillo, estas conferencias, Pablo. El poder dedicarse gente de diversos entornos enteramente a la creación de esta formación política sin tener otro ingreso, ¿dónde ha salido eso? Hay un elemento más, te dejo un minutito solo, que es otro elemento más que está investigando precisamente el gobierno boliviano, que es una consultora que se llama Neurona Consulting, en la cual tiene mucho que ver Monedero, es uno de los fundadores, es un grupo mexicano que estuvo recibiendo en total pues como $2 millones del gobierno de Evo Morales a dedo, para hacer pues propaganda no solamente en Bolivia, sino en otros países, y se sabe que aquí en España estuvo colaborando con Podemos en las campañas electorales y que recibió muchísimo dinero del gobierno boliviano. Todo esto lo estaba investigando el gobierno boliviano porque sospechan además que es que Podemos recibió financiación de los impuestos de los bolivianos para sus campañas aquí. Entonces, claro, digamos que hay una susceptibilidad muy grande con todo eso. Monedero, citabas a Monedero sale en la foto del acuerdo. Sale la foto del acuerdo. El concepto de que no sabemos muy bien, pero sale en la foto. Ahí sacó la Orso, claro, el rey del rap, como le llamo yo, porque, en fin, el rapero mayor del reino, pues se cuela en la foto y saca pecho de ese acuerdo. ¿Cuál es el problema? El problema, como te dibujáis, es efectivamente de dónde ha sacado Podemos el dinero para crecer como ha crecido ya. Pero el problema más de fondo es ¿para hacer qué? Ese es el gran problema. Dices, ¿para hacer qué? Para hacer lo mismo que ha pasado en Venezuela, en Cuba, y ese es el concepto. A mí, ¿qué me sitúa lo que hemos vivido estos días en Bolivia? No es una preocupación. A mí me aterra, me asusta que puedan entrar en mi casa, que pueda producirse una situación de alteración de la vulneración de mi casa, y que un gobierno presuntamente democrático sea incapaz en un plazo de 24 horas de dar una explicación absolutamente clara, taxativa y limpia, porque no puede ser que esté pasando tantas fechas sin que el gobierno, sea la Moncloa, sea Madrid, sea Exteriores, sea quien corresponda, no haya dado la más mínima explicación coherente a lo que se ha producido. De hecho, porque la sospecha es que te pueden entrar porque a mí lo que me asusta es que el comportamiento bolivariano se ha trasladado a Madrid. Ya. Hombre, por lo menos que se traslade una vez que ya esté en marcha el gobierno con Podemos, pero ya desde ya vamos a funcionar policialmente como en el régimen de Maduro. Solo
solo como posibilidad. Que quede abierta a esta hora me asusta mucho. Y de hecho se acrecenta este pozo, como decía Maite Rico, de sospecha, ¿no?, de lo que ha sucedido, con la opacidad con la que el gobierno nos está acostumbrando. Ha arrancado, de hecho, en este gobierno, y a ver, no hay que ser agoreros, tampoco hay que ser muy listo para avecinar malos tiempos para lo que es la profesión periodística. Bueno, y ya aquí, lo dijo, perdóname que te interrumpa, pero si lo dijo Pablo Iglesias. Pablo Iglesias se auguró, y será otra de las batallas que puede hacer en la mesa. Le sobramos todos los medios de comunicación privados, absolutamente todos. El otro no le sobra porque lo va a manejar él o los suyos, con lo cual... Nos sobramos a Pedro Sánchez también. Claro, bueno, por supuesto. Es que era Sánchez quien dejaba fuera a los periodistas y se recochinea además, porque a mí me pareció lamentablemente los primeros segundos agradeciendo a la prensa que estaba en el pasillo, no le podía escuchar en directo, riguroso directo, y ahí estaba, como has recordado tú, precisamente Monedero, que se recochineaba también a su vez de haber participado, ¿no?, en esa foto, que es lo único que pudieron difundir desde la Moncloa. ¿Qué habrían dicho los defensores estos, los que salían con sin un preguntas esparadrapo en la boca? Sin preguntas no hay cobertura. Lo de los viernes de negro, si eso lo hubiera hecho Rajoy. O ese movimiento yo lo recordaba el otro día, del año 2011, cuando gobernaba Rajoy, sin preguntas no hay cobertura. Creo que lo iniciaron las terminales de la izquierda mediática. Yo me acuerdo... y el otro día El País, y lo recordamos aquí, ni una sola palabra sobre el hecho de que los periodistas... al entonces director de 20 Minutos, con su esparadrapo en la boca, ahora tertuliano famoso, o a la nueva directora de Público, que también se puso el esparadrapo en la boca y salían como muy campanudos. E instaban a los periodistas a no ir a las ruedas de prensa de Mariano Rajoy. Creo que tampoco ha dicho nada, ¿no?, sobre este tema. Escolar no lo hemos oído. No, para nada. Está el hombre ocupado. Bueno, el silencio no va a ser en este caso la nota dominante en nuestros oyentes, y esta es la hora de nuestros oyentes, y para conocer todas las opiniones de qué han opinado hoy en este primer día de nuestro programa. Rubén, ¿qué tal? Pues ya han sido las campanadas, ahora nos quedan conocer los cuartos que se llevarán los socios de Pedro Sánchez. De nuevo, el mayor campanazo parece que se lo llevará el PNV. En nuestro contestador, además de buenos deseos para este 2020, los oyentes nos muestran su preocupación, porque los pactos de Pedro Sánchez son más criticados que el vestido de Pedroche en la sobremesa de Nochevieja. Los escuchamos a continuación. Es la mañana. Es radio. En nuestra tertulia, porque así lo hacen, ustedes se convierten prácticamente en el cuarto tertuliano de la mañana. ¿Qué han opinado hoy, Rubén? Pues los propósitos de Año Nuevo no es para nosotros, es para Pedro Sánchez. Los oyentes nos muestran su preocupación con los pactos con Esquerra y el PNV. Además nos recuerdan una casualidad. Este año, además de ser bisiesto, el calendario de 2020 coincide exactamente con otro de la historia. ¿Imaginan cuál? Que las fechas de este año son idénticas a las de 1936. ¡Qué yuyu! Dios mío, mal augurio. Yo recuerdo solamente que Pablo Iglesias, cuando las elecciones andaluzas, llamó a los suyos a la alerta antifascista. Si esto no es necesario hacerlo al revés, o sea, llamar a los nuestros a la alerta antiindependentistas, pues yo no sé. Que están Pablo y Pedro juntitos y esos dos se odian y se van a acabar picando. Ahí hay mucho veneno junto. Revilla, que por favor piense un poco en España y en Cantabria. Y a la señora Ana Oramas, no, yo no voy a votar. Y luego sí que vota. Señor Ábalos, usted dijo hace año y medio que con los separatistas ni a una moción de censura. ¿Se acuerda, señor Ábalos? Dijo usted eso. Si este era el gobierno de la transparencia, queremos saber los ciudadanos qué se está pactando con Esquerra Republicana, si se van a transferir más competencias, qué es lo que está puesto encima de la mesa. Bueno, precisamente nos vamos a quedar con esta última opinión de nuestros oyentes. Le preguntaba, imagino, ¿no?, que al titular ahora mismo de la cartera, al señor Marlaska, precisamente por estas transferencias. Y es que hay que recordar, porque mucho hemos hablado que le faltan escrúpulos a Sánchez respecto a esas promesas y a esas prebendas, pero es que también aquí hay que dar un tirón al señor Marlaska, que ya se comprometió el pasado mes de septiembre con la Guardia Civil a que no se iban a ir de Navarra. Acudió allí personalmente a la comandancia de la Guardia Civil en Navarra para prometerles que no se iban a ir de allí, y ahora les
le cede la competencia de tráfico en Navarra a la Policía Foral en un plazo de 6 meses. Hay que decir que 200 agentes de la Guardia Civil desempeñan esta labor allí. Evidentemente no solo los agentes. Sus familias. Esto trastoca también a sus familias. Tú tienes a tu hijo inscrito en un colegio, en fin, un drama. Decir que Marlaska incumple sus promesas, pues en fin, sobra. Porque ahora realmente dimitirá para demostrar su desacuerdo y el hecho de que le hayan... Solo basta recordar, por ejemplo, el tema de la equiparación salarial entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas, asuntos que acabó en los tribunales. Hoy, precisamente, Fernando Lázaro, en el diario El Mundo, cuenta que Marlaska ha liquidado el crédito que tiene con la Guardia Civil, que los agentes creen que el ministro no quiere ver uniformes verdes en Cataluña, y hay que recordar esa bronca de Marlaska a los altos mandos de la Guardia Civil cuando no le informaron de esa operación Judas, que terminó con la detención de varios individuos, ahora escarcelados en libertad provisional, por tener artefactos explosivos con los que presumiblemente atentarían después de la sentencia. Y por cierto, gracias Dani, porque esta es una de las cuestiones judiciales que quiero abordar, es una de las cuestiones judiciales que se tienen que dirimir en cuestión de días, ¿no, Fernando? Sí, la verdad es que eso a mí es un tema que me preocupa enormemente. A ver, hubo una operación, si la recordáis todo, la operación Judas, se desactivó una célula de los CDR que tenía materiales para confeccionar artefactos explosivos. Aquello provocó un fuerte cruce, un fuerte malestar del ministro del Interior con los agentes de la Guardia Civil, porque entendió que no le habían dado los detalles convenientes. A Pedro Sánchez le pilló en Estados Unidos viajando y no tenía... Bueno, ahí se generó una situación de malestar que iba creciendo ya por ahí. Bueno, al margen de lo que es puramente político, se han producido unos movimientos en las últimas fechas en el asunto de este sumario. Recordemos, CDRs como un comando con artefactos para fabricar explosivos y con intención de utilizarlos contra instalaciones de la Guardia Civil, entre otros. Bien, bueno, pues ahora ya la Audiencia Nacional ha concluido que es que no había artefactos explosivos. La Audiencia Nacional, 2 de 3 jueces, y esos 2 son Fernando Andreu, que aspiraba a tener plaza en el Ministerio de Justicia con el nuevo gobierno, pero me parece que había algún tipo de problema que se lo impidió en alguno de los sumarios abiertos por ahí, y el otro, José Ricardo de Prada, que es decir, que para todos conocidos, 2 magistrados muy cercanos a las posiciones siempre socialistas, bueno, pues han hecho un escrito en el que han permitido la excarcelación bajo fianza de varios de los integrantes de este comando, aduciendo que es que, claro, no había artefactos explosivos puros y duros, sino que había material que, bueno, que por sí mismo pues podría ser o no ser para confeccionar explosivos. Con esa herramienta, con esa puerta, prácticamente desacreditan toda la actuación de la Guardia Civil contra ese comando. Es un estacazo muy potente a los jueces instructores que llevaban la causa, a la Fiscalía también, por supuesto, y sobre todo con ese criterio lo haces extensivo a ETA, y la mitad de los detenidos no hubieran ido nunca a prisión, porque el Amonal y el Amosal no lo tenían nunca mezclado en casa hasta que no lo mezclaban justo cuando iban a atentar, que es lo que hubieran hecho estos probablemente de los CDR, mezclar ese material, que con ese material que tú no lo tienes en casa, por mucho que alguno de los jueces lo insinúe, tú no lo tienes en casa de forma habitual, salvo que vayas a perpetrar una actuación con artefactos explosivos. De esta manera se cargan ese sumario, que es un sumario incómodo, porque los CDR son incómodos políticamente hablando, el asunto del acuerdo del gobierno con Esquerra, y dejas la puerta abierta a que solo quede un sumario más incómodo para el independentismo, que es el sumario contra Trapero, pero al independentismo la figura de Trapero la tiene superada, le da igual lo que pueda pasar con él. Bueno, esto respecto a Cataluña, porque luego también otra de las prebendas que hemos conocido del PNV en ese escueto, porque creo que era hoja y media lo que tenía el PNV en ese acuerdo que suscribió el otro día Pedro Sánchez con Ortúzar, es el acercamiento de los presos etarras, que también hemos empezado a ver y que seguiremos viendo a lo largo de este 2020. Ha sido un goteo, y en las últimas horas se han producido el acercamiento de Fiti, de uno de los dirigentes históricos de ETA. Quiero decir, hubo un tercer grado, pero hubo un acercamiento desde, yo creo que la zona de Almería, la han trasladado a la zona de Asturias, que es, vamos, ponerles en casa, y dentro de un goteo incesante. Decía alguno, pues yo lo tuiteé y tal, y alguno, oye, cuando acercaba a Aznar, lo criticábamos exactamente igual. Hasta ahí podíamos llegar. Todo lo que son beneficios a presos de ETA y que son criticables políticamente, yo por lo menos los he criticado. Que sea oportuno o no, bueno, pues ya veremos. Pero en cualquier caso, lo que es una cesión a Bildu, y además se produce en fechas en las que está el acuerdo con los nacionalistas vascos. Es que está todo desmembrado. Todo el panorama está de la lucha antiterrorista. Daros cuenta, ¿cuáles eran las reivindicaciones de ETA? Desde luego, anexionarse el País Vasco a Navarra. Pues prácticamente está hecho.
sin ni voz ni voto de Navarra. Esto le ha llegado Pedro Sánchez con el de la gente del PNV y se ha acabado. ¿Qué va a decir Navarra ante todo eso? Si la antesala de todo lo que estamos viendo lo empezamos a vivir, esos primeros acordes con lo que ocurrió con esa investidura de María Chivite, con lo cual lo tenemos claro. Y como claro es que en cuestión de 3 minutos abren las puertas del Corte Inglés y al otro lado, ya lo saben, Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? Muy buenos días de nuevo y feliz 2020. De nuevo queremos alegraros la mañana desde el Corte Inglés porque, bueno, los Reyes Magos están ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y tenemos mucha ilusión para que tengamos esa oportunidad única de hacer nuestros sueños realidad. Y es que hasta el 5 de enero tenemos cantidad de descuentos en muchísimos regalos. Por ejemplo, pala de pádel Raptor Starby de 270 euros a 162. O una chaqueta de North Face exclusiva del Corte Inglés. Antes costaba 260 y ahora te la quedas por 156 euros. Así que ya sabes, todo el deporte, todos los regalos que necesitas hasta el 5 de enero los tienes en el Corte Inglés. ¡Feliz 2020! Feliz 2020 a ti también, Elia Rodríguez, y por supuesto también hasta ahora del día vamos a felicitar el año a Juan Pablo Polvorinos, que ya está aquí con nosotros para actualizar, bueno, pues todo lo relativo a la información, que no sabe ahora mismo por dónde pasa. Feliz año para todos. Antes de comenzar, si me permite recordar que este fin de semana haremos aquí en el radio, por supuesto, programación especial con motivo de seguimiento de la investidura de Pedro Sánchez, porque va a haber investidura de Pedro Sánchez, evidentemente. Hay todavía algún escéptico que piensa que no va a ser así, pero bueno, sí. Pero el pleno ya está convocado. El pleno está convocado. Bueno, vamos a ver luego la votación, que es lo que dice. Pero por supuesto que hay pleno de investidura y vamos a estar aquí en el radio para contarlo. No solamente estaremos en los servicios informativos, Federico Jiménez Los Santos se incorporará al programa Sin Complejos de Luis del Pino, luego estará Dieter Brandau, Luis Herrero, en fin, haremos una programación especial exhaustiva con motivo de esta investidura este fin de semana. Bueno, la actualidad a esta hora pasa por Cataluña. El Consejo Nacional de Esquerra Republicana se reúne para decidir, esto es si valida el pacto, qué suspense, ¿verdad? Si valida el pacto con el Partido Socialista, está prácticamente hecho. Antes el presidente catalán Quim Torra ha llamado al vicepresidente Pere Aragonès, quiere exponerle que un acuerdo de partido, dice, no debe vincular a todo el gobierno de Cataluña. Vamos a ver qué pasa mañana con la Junta Electoral, que es importante, por supuesto, también, a ver si hay inhabilitación o no de Quim Torra. Ya constan y lo citan así algunos medios de comunicación las presiones a la Junta Electoral para que aplace, si es posible, la decisión que debe tomar al respecto. Pero claro, hay más de fondo, hay movimiento en el independentismo entre los dos partidos hegemónicos en este sentido. Laura Borràs, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, ha dicho que quieren saber exactamente cuáles son los términos de la mesa de negociación, este acuerdo del que tuvimos noticia antes de ayer, con motivo del acuerdo, y vamos a ver qué es lo que sucede, porque bueno, asegura que en las reuniones con el Partido Socialista, dice Laura Borràs, la opción no ha existido, y dice que vamos a ver en qué queda la confianza entre Torra y Aragonès con motivo de este acuerdo de la mesa de negociación. Lo decía hace un rato en Radio Nacional. La confianza entre Pere Aragonès, vicepresidente del Govern de la Generalitat de Catalunya, y el presidente de la Generalitat se produce, está vigente y veremos, eso sí, las consecuencias que vaya a poder tener y si se va a romper o no se va a romper esa confianza en función de las decisiones que se tomen a partir de un acuerdo en el que nos mantenemos prudentes porque no lo conocemos. Hay algunas cosas interesantes que tendremos que empezar a recordar a partir de hoy, como por ejemplo las promesas que hizo tanto Carmen Calvo como Pedro Sánchez en rueda de prensa, y ahí están los sonidos para acreditarlo y atestiguarlo, de que todos los acuerdos lo que se firmasen con Esquerra Republicana de Cataluña serían públicos. En ese sentido, el Partido Popular está recordando esto que se dijo y están evidentemente reclamando que se saque un documento con efectivamente todo lo que se ha acordado. Lo pedía Javier Maroto también hace un rato. Los independentistas van a aprovechar la ocasión porque la pintan calva y van a decir ahora sí que sí, o introducimos la independencia o a lo mejor no se produce nunca, y por tanto nosotros lo que creemos es que ellos van a exigir como parte del acuerdo eso, que es lo que haría seguramente usted, señor Bolaños, si fuese independentista y se lo ofrecen por primera vez en la historia. Creo que el daño que ha hecho Pedro Sánchez a la idea de España defendiendo la unidad territorial dentro y fuera es enorme. Esto es un hecho.
y una esperanza, la que albergan todavía algunos, de que haya una especie de escaramuza o de rebelión en la votación, no ya del domingo, sino la del día 7, que es la de la mayoría simple, que será la realmente importante, de algunos diputados socialistas a los que les sobrevenga. Sí, ¿verdad, Carmelo? Sí, yo estoy súper confiado en eso y espero que se entienda la ironía por la radio. Un arrebato de responsabilidad. Bueno, José Ramón Bauza, esta mañana no solamente hablaba de ellos, también, por supuesto, de los varones autonómicos del Partido Socialista, que están un tanto silentes en los últimos días. ¿Cuánto van a tardar los constitucionalistas del PSOE en alzar su voz? Hace 4 años, recordemos, ellos mismos expulsaron a Pedro Sánchez por pretender hacer algo como esto, por pretender pactar con independentistas o con nacionalistas. Y ahora todos callan. Vara, Paje, Lambán e incluso Susana Díaz. ¿Dónde están ahora esos constitucionalistas del PSOE? ¿A qué le tienen miedo? Y una cosa más, como va a ser un año de emociones fuertes, seguramente, creo que esta noticia les interesa sobre todo a los que hayan emprendido el año con la intención, esto es un clásico ya del mundo entero prácticamente, con la intención de dejar de fumar. Bueno, es un año en el que será difícil en dejar de fumar, pero bueno, una pequeña ayudita. La sanidad pública empieza a financiar a partir de hoy 2 tratamientos farmacológicos para ayudar a dejar de fumar: la vareniclina y el bupropión. Sí, seguro que hay alguno que lo tiene en esa lista de buenos deseos, ¿no? De buenos Otros propósitos. empezarán a snifar pegamento. Parafraseando, aterriza como puedas, elegí un mal año para dejar de fumar. Muchísimas gracias, Juan Pablo Polvorinos. Te escuchamos en el informativo, por supuesto. Y a todos nuestros compañeros aquí de radio. Y el secreto mejor guardado no son las actas o las capitulaciones matrimoniales de Pedro Sánchez con la Esquerra. No, el secreto mejor guardado era el vestido de la Pedroche. Hasta hoy que el secreto mejor guardado, Sara, buenos días y feliz año, eran las audiencias. 1/10 ha separado a la ya no cadena triste, Antena 3 Media, de Televisión Española, porque se han quedado en un 28,8 las campanadas de Ana Igartiburu y Roberto Leal, frente al 28,7, mejor dato histórico de todos los tiempos en una cadena privada, que ha conseguido hacer ese, no vamos a decir vestido de la Pedroche, era otra cosa, no se puede definir como tal, pues una escultura, un homenaje al reciclado o C3PO, ¿no? Ha habido absolutamente de todo y para gustos los colores. Por supuesto que hablaremos de ello aquí en la Crónica Rosa, no podrá ser de otra manera, y hablaremos de las Campos, porque han pasado la Nochevieja juntas y revueltas con Rocío Carrasco Flores. Ya sabes que hay un contencioso de madre con hijos, lleva 7 años sin hablarlos y sin embargo es muy simpática con la hija de Terelu, así que pues a lo mejor les damos desde aquí alguna que otra, no voy a decir colleja, porque estamos en principio de año y quiero ser buena. Este año me he propuesto eso, voy a ser buena. Hasta la semana que viene. Hasta después de los Reyes al menos, que si no ya lo saben, que lo observan todo y están ahora mismo, caminito ahora mismo de Madrid. Bueno, pues ya lo saben, se quedan con Isabel González y por supuesto con todo su equipo de colaboradores hasta las 12 del mediodía, así que ya lo saben, la información continúa, aquí les esperamos mañana a las 7 en punto de la mañana. Elegí mal día para dejar de fumar. Es La Mañana de Federico.